nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, el esclavo es del pecado. Y el esclavo no quedará en la casa para siempre. El hijo del hombre, el hijo sí quedará para siempre. Así, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos toda gloria y honra, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas tan pronto, Señor, la recibamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando comenzamos ese capítulo 8 del libro de Juan, nos damos cuenta que ahí, capítulo 8, habla de la mujer adúltera. Y dice que esta mujer adúltera fue sorprendida en el acto, ¿verdad? Siendo adúltera. Y los religiosos de aquellos tiempos la llevaron, ¿verdad? Porque decía la ley de Moisés que había que apedrearla. Y esta mujer era culpable. Lo que ellos obviaron fue que la ley realmente lo que decía era que cuando cogían una mujer en adulterio tenían que llevar al hombre también. Pero ellos querían llevar simplemente a la mujer. Y Jesús, en su misericordia y en su amor, como lo ha mostrado a nosotros también, viene y le dice a esta mujer: tus pecados te son perdonados. Antes de eso le dice a el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie pudo tirar la piedra. Dice que Jesús se arrodilló, bajó, comenzó a escribir en la tierra y después le dijo a la mujer: vete y no peques más. Luego de eso Jesús le dice a ellos: yo soy la luz del mundo y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y en aquellos tiempos, si es en estos tiempos un poco confuso, ¿verdad? Imagínense Jesús diciéndole esa pena: para donde yo voy ustedes no pueden ir, pero yo voy al Padre. Entonces ellos querían ver al Padre, pero ni siquiera tampoco creían en Jesús. Entonces, aunque ellos querían ver al Padre, ni siquiera querían ver a Jesús y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego, después el Señor continúa diciéndole hasta que llega a esta porción de la vida donde dice: la verdad os hará libre. Y ahí comienza. Me di a la tarea de buscar qué significa libertad. Y libertad en el diccionario, pueden haber otra mucho más, es la capacidad humana de actuar y tomar decisiones y asumir responsabilidad de nuestros actos. Capacidad humana que nos permite actuar y tomar decisiones y asumir la responsabilidad de nuestros actos. En otras palabras, libertad para el mundo o libertad para nosotros en el mundo es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero me tengo que responsabilizar de los hechos que yo haga. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Esa de esto como que no encaja con nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas, pero no nos responsabilizamos por las cosas que hacemos. Pero siempre buscamos un culpable. Muchas veces mis decisiones, si me salen mal, en vez de yo aceptar porque tomé esa decisión, muchas veces lo que yo estoy buscando es un culpable para así yo poder salirme de la ecuación o del momento donde yo estoy en ese momento. Y muchas veces es una de las cosas que no nos permite ser libres en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros estamos buscando a un culpable de nuestras vidas para nosotros echarle la culpa, para nosotros no asumir una responsabilidad. Entonces vivimos nuestra vida siempre buscando culpables o echándole la culpa a alguien cuando verdaderamente yo, que soy el que quiero ser libre, tengo que asumir mi responsabilidad. Si yo fallé, yo fallé. No puedo decir yo fallé porque el hermano Juan Carlos me dijo esto. Porque entonces, como decimos en el mundo, le estoy echando los caballos, le estoy echando los 20 al hermano Juan Carlos.
Y el hermano Juan Carlos a lo mejor ni sabe lo que me dijo, ni sabe lo que hizo. Pero entonces yo tengo que buscar un culpable porque mi naturaleza humana me ha enseñado a mentir o a buscar culpables. Pero yo quiero ser libre. Yo quiero buscar una verdadera libertad. Ahora, cuando Jesús dice que nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Libertad de qué? Mira, Jesús nos ha llamado a un llamado especial de libertad de condenación y culpa. Una vez Jesús muere en la cruz del Calvario, una vez el Señor muere allí, cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador, Él nos saca esa condenación y esa culpa. Pero nosotros siempre tenemos un bagaje o tenemos un bulto donde nosotros muchas veces arrastramos con esa culpa o con esa condenación y la llevamos a donde quiera que vamos. La soltamos por un momento, pero cuando nos llega otra vez la necesidad de recogerla, vamos y recogemos el bulto y nos lo ponemos otra vez. Y seguimos caminando con esa condición que ya el Señor nos quitó. Una vez, y entienda esto, una vez el Señor fue a la cruz del Calvario y murió, fue por todos nuestros pecados. No uno, no dos, por todo nuestro pasado. Y aún así, por todo que a veces tenemos desliz y a veces todavía metemos la pata. Todavía esa sangre y esa cruz nos cubre de eso. O sea que esa condenación y esa culpa que el Señor nos sacó de ahí, fue para liberarnos de los errores del pasado que nosotros cometimos. Pero muchas veces nosotros vivimos en ese pequeño error del pasado, que ya el Señor nos salvó, que ya el Señor nos libertó, que ya el Señor rompió esa cadena, pero nosotros todavía la tenemos atada. Entonces, para nosotros poder ser libres y estar libres, tenemos que entender que toda culpa que llega a nosotros, por lo que sea, el Señor la llevó al cruz del Calvario. Toda esa condenación que yo tengo, que le he hecho la culpa a los demás, el Señor también la llevó a la cruz del Calvario. También el Señor fue a la cruz del Calvario para libertarnos de ¿qué? De romper cadenas, de libertarnos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y nosotros tenemos cadenas. Si yo pregunto aquí cuántos somos esclavos, yo estoy seguro que aquí nadie nos va a decir, nadie somos esclavos. Aquí, es más, aquí ninguno somos esclavos. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida, nosotros tenemos muchas esclavitudes. Hay muchas cosas que nos atamos a ellas que no las podemos soltar. Y si usas por usar una de estos, mira, aquí todo el mundo está atado al teléfono. Dígame aquí quién se le queda el teléfono en la casa y no va a ir a buscarlo. O dígame aquí quién no, de momento, aunque esté orando, aunque esté leyendo la Biblia o esté haciendo lo que sea, lo primero que vaya a agarrar es el teléfono. Entonces tenemos una esclavitud al teléfono. Y no es que la tecnología sea mala. No es mala. Es que no te roba el tiempo que tú sacaste para el Señor. Si tú decidiste sacar 10 minutos para el Señor, que esos 10 minutos sean entre tú y Él. Que no haya un ring, que no haya que no haya una notificación. Que seas tú y el Señor en ese momento. El que pueda sacar más, saque más. Pero tenemos que entender que el Señor quiere también romper esa cadena de nosotros. Tú sabes que yo me he propuesto en estos días, llevo semanas, que yo quiero soltar el teléfono. Y se lo digo, se me hace difícil. No se crea que son ustedes nada más. A mí se me hace difícil también soltar el teléfono y dejarlo. Y a veces quiero leer la Biblia y en vez de agarrar la Biblia, suena una notificación y suena la notificación y digo, mira, fue el hermano Eliezer que me envió un mensaje. Pero ¿qué pasa? Que yo veo el mensaje del hermano Eliezer que me lo mandó por WhatsApp. Pero después yo cambio a Facebook, después yo cambio a Instagram, voy a TikTok y perdí 3 horas por un mensaje. Entonces, eso es una esclavitud que nosotros tenemos. Me puedes seguir mandando mensajes, ¿oíste? Pero son cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nos esclavizamos. Yo no sé, yo creo que fue el miércoles que yo dije, mira, a veces tú coges el teléfono, que es la esclavitud más grande, la tecnología es la esclavitud más grande que nosotros tenemos en estos tiempos. Nosotros cogemos el teléfono y comenzamos a darle así para arriba. Y yo no sé si usted ha pasado, pero a mí me ha pasado, que no puedo dejar de darle. Y trato de soltarlo y no puedo. No sé si a usted le ha pasado, pero el Señor sabe qué. El Señor quiere romper eso con nosotros. Y no es que lo dejemos, es que saquemos un tiempo para demostrar al Señor que nosotros somos libres. Todo lo que nos domina a nosotros nos hace esclavos. Fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que nos domine. Fuera de la voluntad de Dios nos va a hacer esclavos. No simplemente romper cadenas.
también dominó el pecado. Al Jesús dominar el pecado, nos da la autoridad a nosotros en nuestra libertad de romper con esa esclavitud de el pecado. Y muchas veces nosotros decimos, yo no soy pecador. Mira, todo el tiempo nosotros, aunque sea diario, nosotros en algo fallamos. Eso no es condenado, ese tipo de pecado, porque todos vamos a llegar en un momento de nuestra vida, hoy, mañana, un coraje, cualquier cosa, se nos salió una palabra, vimos algo que no teníamos que ver, y ese pecado va a estar ahí, pero nosotros tenemos al abogado de abogados para pedirle. Ahora, lo que sí condena la Biblia es la práctica del pecado, que son dos cosas muy diferentes. Porque una cosa es que yo pase ahora o salgamos ahorita de aquí y ahí en la luz alguien se nos cruce o pegue freno o nos choque el carro y a uno se va a exaltar y se va a molestar. Porque si a ti te pasa algo así, tú no dices, aleluya, gloria a Dios, amén. Me chocaron, qué bendición. No, nosotros no decimos eso. Lo primero que nos llega el enojo, nos llega la frustración. Y en ese momento de frustración es que nosotros llegamos al pecado. Ahora, eso nos puede suceder, es más, diario no, cada 10, cada media hora, depende de donde uno esté. ¿Verdad? Tú vas al supermercado y te vas a dar cuenta que hay gente que en el apuro, por ejemplo, este weekend, que es un weekend donde la gente compra mucho. Yo estuve ayer con mi mamá y con mi sobrino allí y eso estaba abarrotado. Y la gente con los carritos para aquí y para allá y dándole. Entonces uno tiene que tener cuidado porque uno no quiere darle un cantazo a nadie, pero tú tampoco quieres que te den con un carrito en la parte de atrás del pie. Como duele eso, ¿verdad? Entonces, si te dan, imagínate, te dan ahí detrás, uno como que se salta uno y se le sale lo carnal. Pero ¿qué sucede? Que ese no es el problema es lo que estamos practicando. ¿Qué pecado o qué yo estoy practicando que no me permite ser libre en mi Cristo Jesús? ¿Qué pecado yo estoy practicando que yo le tengo que entregárselo para yo poder vivir en una completa libertad delante de Él? ¿Para qué? Para que yo esté acuerde con lo que Dios establece. Otra de las cosas es que el Señor nos libró de la muerte eterna. Cuando el Señor nos hace libre de esa muerte eterna, que va a la cruz del Calvario, muere, derrama su sangre. Y yo quiero que nosotros entendamos que muchas veces nosotros vemos la muerte en la cruz como algo tradicional. Y muchas veces nosotros vemos como que Jesús murió allí y lo celebramos en la cuaresma y celebramos se me fue la palabra ahora, la Semana Santa y celebramos todo eso. Y nosotros muchas veces todavía tenemos a Jesús colgado ahí. Y damos eso como un hecho que sucedió sobre 2000 y pico de años atrás y lo tenemos como que muy liviano. Pero cada vez que usted mira la cruz, acuérdese que el que murió allí, murió por ti. Que los latigazos que le dieron no eran de él, eran tuyos, eran míos. Que las veces que lo bofetearon, esas bofetas no eran para él, era para nosotros. Que cuando cargó ese madero, caminando hasta que fuera crucificado, nos tocaba cargarlo a nosotros. Que cuando le pusieron los clavos en la cruz y lo crucificaron, no le tocaba a él, nos tocaba a nosotros. Pero cuando él hace ese acto, él lo hizo porque él quería libertarnos a nosotros de eso, de ese castigo, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad de acuerdo a él. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vemos esto, que cuando nosotros vemos la muerte, ¿verdad? De que no vamos a estar en una muerte de sufrimiento, que vamos a estar en una muerte, pero cuando muramos vamos a estar en la eternidad con Él. Entonces nos hace pensar muchas veces que tú sabes que yo nunca he predicado aquí, no predico, pero hoy lo voy a decir, ¿verdad? El infierno es real. Y nosotros estamos jugando con eso. Nosotros pensamos que nosotros vamos a estar delante del Señor si hacemos las cosas como nos da la gana, si tomamos las decisiones que nos da la gana. Pero nosotros entendemos, y de hecho el infierno, cuando usted lee Mateo 25:41, se da cuenta que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero por nuestra desigualdad con Dios y separarnos de Él, pues podemos coger que nos toque un cuartito por allí o nos toque una de estos. Ahora, ¿qué va a depender de que nosotros vivamos o en la eternidad con Cristo o en la eternidad en un sufrimiento?
vivir en la libertad que verdaderamente Dios nos ha llamado a vivir. Pablo explica en Gálatas 5:13 y dice que la libertad que tenemos no es para dar rienda suelta a nuestros malos deseos. Y esa es la libertad que más nosotros hemos vivido en nuestras vidas. O una de ellas. Porque nosotros hemos vivido una libertad para darle rienda a mis deseos. Para darle rienda suelta a lo que yo creo, a mis placeres, a lo que yo quiero hacer, sin tomar en consideración que un hombre llamado Jesús fue a la cruz del Calvario para libertarme de esa condición que yo tenía. Esa condición pecaminosa que yo tenía. Cuando Él llega allí, Él muere y automáticamente Él me libertó, pero no para que yo viva de acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo a mis, ¿verdad? A mis riendas sueltas de mis malos deseos. Y malos deseos nos pasan a todos los días. Aquí nadie está exento de que no haya pasado un mal deseo por la mente, incluso hoy. Porque acuérdense que el enemigo lo primero que ataca es tu mente. El enemigo lo que ataca es aquí. Él va tirando dardos. Si yo le doy rienda suelta a esa maldad que está entrando, automáticamente voy a fallar. Porque le estoy dando cabida a lo que el enemigo está diciendo. También el hermano Pablo, ¿verdad? También le escribe en 2 Corintios 3:14 y nos dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Cuando nosotros decimos, Señor, entra en mí. Señor, yo te rindo mi vida a ti. Señor, yo te necesito porque no puedo seguir caminando así. Quiere decir que ahí el Espíritu Santo nos lleva a toda libertad. Muchas veces nosotros no queremos esa libertad que Dios nos da porque todavía no nos hemos sido renovados por dentro. Y cuando el Espíritu entra en nosotros, nos quiere renovar. Lo que pasa es que Emilio, hay cosas que yo todavía no se las puedo entregar al Señor. O no quiero entregárselo al Señor. De qué poder puedo. Pero Emilio no quiere entregarle todavía cosas al Señor porque el Espíritu las quiere sacar y yo las saca por un lado y yo las entro por el otro. Esa es la condición que nosotros muchas veces vivimos, aún estando dentro de la iglesia. Pero no es la condición que Jesús se sacrificó para que nosotros vivamos, sino para que nosotros podamos vivir en libertad delante de Dios. Ahora, ¿qué es vivir en libertad en Cristo? Vivir en libertad en Cristo es vivir una vida llena de gozo, llena de paz, llena de multitudes. Es vivir una vida donde yo refleje al que yo le sirvo. Si yo sirvo a Jesucristo, pues entonces mi vida tiene que reflejar a Jesucristo. Mi vida para ser libre tiene que reflejar lo que yo digo. Si yo le sirvo al Señor, pues yo tengo que reflejar que mi vida le rinde al Señor. No perfecto, porque aquí no hay nadie perfecto y no vemos ninguno perfecto. Pero sí que yo pueda recibir y la gente pueda ver algo diferente en mí, como que yo estoy rendido a ese Señor que yo le sirvo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí comienza la lucha de nosotros. Ahora, ¿por qué le tengo que traer esto? Ese versículo 33, yo no sé si usted lo ha leído muchas veces, ese versículo 33, hay algo ahí que nos compete a nosotros. Y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. Y muchas veces nosotros nos sentimos igual que ellos. Nosotros sentimos que nosotros no somos esclavos. Nosotros sentimos que como nosotros estamos bien con lo que estamos haciendo. Nosotros nos sentimos bien aún sin dar la milla extra. Nosotros nos sentimos bien aún sin abrir la Biblia. Nosotros nos sentimos bien aún sin orar. Nosotros nos sentimos bien aún sin adorar o sacar un tiempo. Es más, a veces nosotros nos sentimos bien si cuando nos levantamos ni siquiera le damos gracias a Dios. Porque tenemos vida. Cuando hoy mucha gente o millones de personas no pudieron abrir los ojos. Entonces muchas veces nosotros queremos vivir en una libertad que nosotros mismos creamos. Pero no es la libertad que quiere el Señor. La libertad del Señor trae bonanza. La libertad del Señor trae amor.
La libertad del Señor trae empatía hacia los hermanos. La libertad del Señor te hace amar a los hermanos. La libertad del Señor te trae a tu memoria personas que tú ni te acordabas y es para que ores por ellos. La libertad del Señor es a la voluntad de Él, no es a la voluntad mía. No es que yo vaya caminando y yo digo, voy para la izquierda, el Señor era para la derecha. Pero yo decía, no, pues yo me voy para la izquierda. Porque este es mi cuerpo y aquí mando yo. Entonces no soy libre porque todavía hay mucho de mí y poco de Él. Cuando hay mucho de Él y poco de mí, cuando me dicen voy a la derecha, yo voy a la izquierda, aunque yo quiera ir para la izquierda, lo voy a pensar. Y lo voy a analizar y voy a decir, la derecha es la que me conviene porque fue la que me dijo el Señor que caminara. Entonces ahí yo comienzo a caminar en esa libertad. Estos personajes que estaban aquí, estos hombres, ellos pensaron en algún momento que que no eran libres. Porque para ellos vivían bajo Abraham. Y como ellos eran hijos de Abraham, pues eran hijos de la promesa. Y como eran hijos de la promesa, pues ellos se creían que aunque ellas hicieran lo que les da la gana, no necesitaban ser libertados. Pero el versículo clave aquí es el versículo 31. Porque dice ahí, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, quiere decir que a las personas que Jesús le está hablando aquí ya habían creído en él. Ya sabían que él era Jesús. Ya sabían que era el Hijo de Dios. Ya ellos sabían que era el que ellos estaban esperando. Ya ellos sabían que él era el Mesías. Como nosotros que estamos hoy aquí. Quiere decir que esta palabra nos corresponde a nosotros. Porque dice, y entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, le dijo primero, si vosotros permanecen en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero, ese versículo nos da un preámbulo de lo que es vivir en libertad. Para nosotros vivir en libertad en Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Tanto como lectura y tanto como vivirla. Porque si yo leo, pero no aplico, es como cuando usted compra un mueble o un armario y usted sabe que cuando usted abre esa caja tiene unas instrucciones, pero nosotros sabemos más que el diseñador y nosotros comenzamos a montar el armario sin leer las instrucciones y cuando terminamos o se nos cae o nos faltaron tornillos o nos sobran tornillos. ¿Nos pasa eso o no nos ha pasado? Que nosotros compramos algo y si no leemos las instrucciones, porque es que nosotros somos tan sabios que no necesito las instrucciones. Si las instrucciones están ahí, es por algo. Esas instrucciones están ahí para que nosotros apliquemos al pie de la letra de lo que está en las instrucciones para que lo que vayamos a montar quede perfectamente como está. En mis tiempos, yo soy un poco más viejo de muchos de los que están aquí, pero en mis tiempos, si se rompía algo, se rompía un radio o algo, nosotros desarmábamos. Y cuando terminábamos armando, o sobraban un botón, o nos sobraban 2 tornillos, o simplemente no lo poníamos, porque para nosotros no era necesario ponerlo. Pero para nosotros vivir en libertad en Cristo, tenemos que permanecer en la palabra de Él. No que debemos, tenemos que aprender a permanecer en la palabra de Cristo, que está aquí, escrita. Ahora, este es el GPS, este es el manual de nosotros. Si nosotros caminamos de acuerdo a este manual, a este GPS que está aquí, nosotros vamos por buen rumbo. No quiere decir que vamos a tener caída. No quiere decir que no nos vamos a tropezar. No quiere decir que de vez en cuando dudemos. Pero si me mantengo en ello, en esta palabra, me voy a hacer libre. Pero después le dice también, en esa misma frase ahí le dice, serán verdaderamente mis discípulos. Libertad es igual a mantenerse en la palabra, pero libertad es también ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a otra persona. Eso es un discípulo, ¿verdad? Normalmente, aunque nosotros no lo vemos así, cuando nosotros crecimos, tuvimos un maestro, nuestro papá, nuestra mamá, y nosotros fuimos discípulos. Incluso que al tiempo de hoy nosotros practicamos muchas cosas que nuestro papá y nuestra mamá practicaban. Ariani, hay muchas cosas que nosotros todavía hacemos porque lo aprendimos de papi o de mami. Entonces, eso nos hizo un discípulo de papá o mamá. Ahora,
nosotros que estamos ahora aquí, que queremos llevar al Señor para ser libre en Él, queremos ser verdaderos discípulos. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir al Maestro de Maestros, a Él, al Señor, a Jesucristo. Y después el Señor dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo citó Jesús en Juan 14:6. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, la verdad soy yo. Tu maestro soy yo. Si tú te mantienes en mí, que yo soy la palabra viva, vas a recibir verdaderamente la libertad. Con esto voy a terminar. En el versículo 36 dice así, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Quién nos tiene que libertar? Jesús. Jesús es el Hijo que dice ahí. Jesús es el que nos va a libertar a cada uno de nosotros. Pero si verdaderamente Jesús nos libertara, seremos libres. Póngase de pie, iglesia.